Noticia a Brasil, donde el fiscal general Rodrigo Janot ha presentado la segunda parte de la lista de funcionarios y exfuncionarios públicos a investigar por sus presuntos vínculos con la constructora Odebrecht. 80 pedidos de investigación fueron presentados ante el Supremo Tribunal Federal y ahora su relator, Edson Fachin, será el encargado de decidir si en cada caso se lleva adelante la investigación o bien se archiva por falta de pruebas. Recordemos que aparte de esta segunda lista, actualmente hay un gran número de investigados por los escándalos de corrupción que han sacudido a aquel país. Para hablar de este tema nos acompaña Darío Pignotti, corresponsal de la agencia italiana ANSA y colaborador del mensuario Le Monde Diplomatique. Señor Pignotti, bienvenido a la tarde. Buenas tardes, un gusto saludarle. Quisiera empezar preguntándole el impacto de esta segunda parte de la lista Janot. ¿Qué tanto puede impactar, sobre todo en el gobierno actual de Brasil? Citaré al jefe de los fiscales de la operación Lava Jato, que dijo hace algunas horas que esto será un tsunami político que atravesará a todo el sistema de partidos. Ya lo hizo con el de la anterior presidenta Dilma Rousseff, cuyo gobierno cesó en agosto del año pasado, y pudiera ser que en las próximas horas, cuando se conozca la lista con las confesiones de 78 arrepentidos de la empresa Odebrecht, este tsunami, este terremoto político encaje de lleno en el Partido Movimiento Democrático Brasileño, que es la agrupación del actual presidente Michel Temer, quien hoy mantuvo varias reuniones, probablemente para trazar una estrategia frente a lo que se considera una revelación inminente. Expliquemos, eso tal vez venga a cuento, a que estas confesiones fueron realizadas por arrepentidos de Odebrecht, 78 como decíamos, a compromiso de decir la verdad, porque lo hicieron ante la justicia, ante la fiscalía y bajo condición de juramento. Por tanto, lo que está allí vertido debiera ser verdad. Una vez que la fiscalía gire estas confesiones al Supremo Tribunal Federal, el juez a cargo del proceso Lava Jato decidirá, se estima que en pocos días, que esto gane luz pública, técnicamente que se elimine el secreto del sumario. Por tanto, y para ser sintéticos, en el Palacio del Planalto, aquí en Brasilia, se viven horas de supremo estrés político, aguardando en la vigilia de lo que pudieran ser esas confesiones que han consumido decenas de miles de páginas. Son 900 confesiones y son varias horas de testimonios en videotape. Ahora, en esta lista tendrían que venir nombres y en todo caso daría paso por la calidad de testimoniales a una apertura de la investigación, a de alguna manera reforzar los señalamientos de personajes de la política, secretarios, exsecretarios, incluso expresidentes. ¿Podría ser Lula da Silva, la expresidenta Dilma Rousseff? Están citados, por lo que se sabe al momento, de forma oficiosa, porque estas son filtraciones de esas confesiones, los por usted mencionados, expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, la expresidenta Dilma Rousseff y el actual presidente Michel Temer, quien, según los diarios de los últimos días, fue mencionado 43 veces y responsabilizado de haber cobrado, esto según los delatores, millones de dólares en concepto de sobornos en los que estuvo directamente implicado el ahora detenido y condenado ex titular de la compañía Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quien el sábado pasado volvió a hablar con la justicia, en este caso con el Tribunal Superior Electoral. En estos momentos estamos hablando del Supremo Tribunal, es decir, la Corte Electoral y la Corte Constitucional. Dijo la semana pasada Odebrecht una vez más que él sí se reunió el año 2014 con el por entonces vicepresidente Temer, y en ese encuentro se pactó la entrega de varios millones de dólares, aproximadamente 3 al cambio de aquel momento, era en reales la transacción, para comprar la candidatura o para financiar las candidaturas de Temer y de sus aliados. A esta hora, lo que se especula aquí en Brasilia es que estas nuevas delaciones habrían de impactar en decenas
de políticos, además del presidente Temer, entre ellos sus principales ministros. Por ejemplo, el jefe de gabinete, Eliseo Padilla, quien también fue indicado como el hombre que gestionaba esos recursos ilegales ante Odebrecht. Ahora, el presidente Michel Temer, le pregunto, ¿está blindado en este momento por el cargo? Y si es así, en todo caso, ¿sería una cuestión de una caída inminente solamente por tiempo? No, es como usted dice, por estar en condición de presidente de la República, en este proceso frente a la Corte, el presidente Temer, aunque estaría, y esto es prácticamente seguro, porque en eso hay coincidencias de parte de todos los medios, nombrado en esas delaciones, su situación jurídica no se vería afectado porque la legislación brasileña establece que los delitos cometidos por los mandatarios solo impactarán en su mandato si estos ocurrieron durante la gestión. Pero hay otra legislación, la electoral, que corre paralela a la recién citada, según la cual si el presidente contó con financiamientos ilegales para su campaña, él pudiera ser destituido. Y es de eso que se comienza a hablar en estas horas, tanto que hoy otro magistrado, Gilmar Méndez, presidente del Tribunal Superior Electoral, admitió que el presidente Temer pudiera ser separado del cargo, y en esa hipótesis, estamos por cierto hablando en el terreno de las especulaciones de un futuro no inmediato, Temer debiera dejar el gobierno y pudiera asumir en su lugar el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, para posteriormente ser convocada una elección indirecta, esta realizada solo en el ámbito de la Cámara de Senadores y Diputados. No habría una elección general. Así las cosas a esta hora, así de incierto el futuro político brasileño a esta hora aquí en Brasilia. Pero parece que ningún funcionario de la esfera, de la cúpula política, está libre de ningún señalamiento de corrupción. ¿Se prevé una crisis política más fuerte de la que se desató en su momento con la destitución de Dilma Rousseff? ¿Quién sabe si más fuerte? ¿Quién sabe si más fuerte? Tal vez sería apresurado para hacer ese contraste. Sí le diría que, por lo que hoy percibimos aquí en Brasilia, tal vez sea este lunes 13 de marzo el día de mayor tensión y de incertidumbre política. Esta es una de las palabras más repetidas aquí en los mentideros del Congreso y del Palacio de Planalto desde agosto de 2016, cuando un juicio político destituyó a Dilma Rousseff. En todo caso, las palabras tormenta, tsunami e incerteza son las que en sí mismas resumen la temperatura de este día, que en el clima es cálido y agradable, pero que en lo político aquí es de una tormenta con un destino muy incierto. ¿Y el Estado brasileño es fuerte? ¿Hay una situación de gobernabilidad a pesar de este tsunami que se avecina? No, ciertamente este es otro de los problemas, porque de no continuar en el gobierno, y considero importante que repliquemos esta advertencia, no se está considerando como cierto que el gobierno va a caer. Pero lo que decíamos, si este gobierno no logra concluir su mandato, que debiera terminar el 31 de diciembre de 2018, ahí sí estaríamos en una circunstancia, en una coyuntura política de probable ingobernabilidad, porque no perdamos de vista que hay una fractura dentro del sistema político, hay una sospecha generalizada de la opinión pública hacia su clase dirigente, y hay un presidente cuya popularidad, que no era alta cuando llegó al Palacio del Planalto hace 9 meses, llegó con alrededor del 15% de aprobación, hoy es del 10%. Por tanto, estamos en un escenario donde los pronósticos todos pueden ser tenidos como probables, inclusive los más agoreros, que a esta hora, en todo caso, ninguno de ellos tiene una definición, porque estamos aguardando, en todo caso, que se conozca a ciencia cierta qué es lo que dicen los arrepentidos de Odebrecht, mientras paralelamente continúa la causa judicial. Algunos jueces dejaron trascender, según publicó hoy el diario Estado de San Pablo,
que pudieran ser más benévolos o menos exigentes o menos rigurosos en el juzgamiento del presidente Temer. Nos referimos a jueces del Tribunal Superior Electoral, porque tienen conciencia estos magistrados de la grave inestabilidad política e institucional que afecta a Brasil. Probablemente la más seria que este país haya vivido desde el fin del régimen dictatorial en 1985, cuando el gobierno militar dio paso a la primera gestión civil. A partir de hoy, las aspiraciones del partido, tanto de la expresidenta Dilma Rousseff como del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, ¿pueden revivir para la próxima gubernatura presidencial o quedar sepultadas? En todo caso, el partido del expresidente Lula resultó muy afectado, tanto que los dos más importantes ministros del gobierno Lula están a esta hora presos. Me refiero a quien fuera el hombre fuerte de esa gestión, José Dirceu, jefe de gabinete, y a Antonio Palocci, su jefe del área de economía, su ministro de Hacienda, ambos presos actualmente en la causa Lava Jato, y el propio Lula da Silva procesado, siendo que, a pesar de este desgaste del partido que fuera gobierno entre 2003 y 2016, la imagen de Lula da Silva, la popularidad de Lula da Silva, por cierto, ha venido creciendo de forma sostenida en los últimos meses. Una encuesta de la última semana de febrero, aquella en la que el presidente Temer tiene un 10% de aprobación y un 3% de intenciones de voto, en esa encuesta el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene el 30% de intenciones de voto. Y otro dato que completa este escenario singular que enfrenta hoy la mayor potencia latinoamericana es que en el segundo lugar, en el tercero, pero con muy poca diferencia, aparece alguien que comienza a ser conocido, apodado aquí como el Donald Trump brasileño. Me refiero al ex militar Jair Bolsonaro, quien cuenta con el 11% de aprobación, que es prácticamente el doble de lo que tenía el año pasado. Y hoy Bolsonaro, que es algo así como la sorpresa política de estos últimos meses, prometió que si llegara al gobierno, su gabinete estaría integrado mayoritariamente por militares y no por políticos. Darío Piñotti nos da las claves de Brasil esta tarde. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted.